Belleza, Génesis 1:1. Este estudio se llama así, belleza. Y la escritura que tomamos para base es Génesis capítulo 1, verso 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto, y se termina el verso. Buenas tardes, días, noches, amados hermanos y hermanas, dependiendo de la hora que escuchen o lean esta enseñanza, por la cual me dirijo a ustedes en amor de Cristo nuestro Señor y Salvador, atendiendo a mi comisión de enseñar las verdades de Dios y su Evangelio eterno, por el cual Evangelio recibimos la gracia, las promesas y las bienaventuranzas de nuestro Creador y Padre amoroso, al cual nos debemos en cuerpo y alma. A todos los que perseveran con paciencia y soportan las tribulaciones de este mundo, luchando con todas sus fuerzas contra las tentaciones del pecado día a día, con la esperanza firme en que alcanzaremos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, sobre las potestades del malvado y las tribulaciones que nos acarrean, luchando cada día incansables en el propósito del amor de Dios, de que llegaremos hasta el final, y pueda Él adoptarnos hijos suyos, como es su grandísima promesa. Les encargo pues que afirmen su fe en Él, y no vuelvan atrás en nada, porque de cierto llegará el día que la espera de Dios para redimir a los suyos no tardará y será sin aviso previo. Así que es mejor estar preparados con nuestras ropas puestas, me refiero a las ropas espirituales. Lo mismo el calzado en nuestros pies y nuestro bordón en la mano. Estos son símbolos espirituales. Y estar despiertos, porque la mañana ya se acerca y será el momento de salir, abandonándolo todo lo que tenemos aquí. Y lo mismo que Israel salió dejando su esclavitud en Egipto, nosotros dejaremos nuestra esclavitud del pecado en este mundo. Bien, después de esta exhortación, pasemos a la enseñanza para no hacer extensa en exceso este estudio, o extenso en exceso este estudio. Antes, quiero hablarles un poco del tema. Miren esto. Ustedes no lo encontrarán escrito en la Biblia, aunque está, pero en pequeñas pistas, que solo el Espíritu de Dios puede revelar a quien Él desea hacerlo. Vamos pues allá con Él, antes que hubiera nada. Para entender un poco, algunos hermanos ya lo escucharon quizá de diferente manera, pero es lo mismo, solo que este estudio en especial requiere verlo de esta manera. Viajamos miles de eones o millones de años en el tiempo atrás, antes que hubiera nada, excepto la eternidad que es Dios mismo. Hemos llegado ya. Ahora, usted no ve a nadie, no hay nada, no se percibe nada. Pero Dios llena todo ese espacio sideral llamado eternidad. Ni siquiera hay un así llamado espacio, porque no existen espacios. Todo es eternidad y Dios está en ella. ¿Qué es Dios? Él es espíritu, Él es el espíritu eternidad. Él es la gran mente consciente, Él es eterno. Es la gran mente consciente que sabe todo, que tiene todo. Y usted dirá, ¿y qué es todo? La eternidad es todo lo que hay, ¿cierto? Entonces, ¿no podemos ver a Dios ahí? No, porque Dios es mente consciente, espíritu, y no tiene en ese lugar donde estamos ahora una presencia, un cuerpo presencial, ángel, ¿entiende? Sigamos viendo qué pasa después. Dios desea hacer espacios en esa eternidad, así que separa espacios. ¿Cuántos? No lo sé. Hay quienes dicen que son 9 dimensiones, y hay los que dicen 7 dimensiones. Pero nosotros nos enfocaremos a esta, donde está la tierra. Así que Dios, antes de hacer eso, desea ser Padre, porque para ese entonces no era Padre ni Creador, pues ni tenía hijos ni había creado nada. Amén. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, o sea, estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. No que estaba en un ladito de Dios, no, estaba dentro de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio del ángel. Y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Ve,
Si leemos con atención o escuchamos con atención, nos daremos cuenta que eso es verdad. En el principio, ojo, aquí ya comenzó la creación, pero antes del principio era así donde estamos nosotros viendo esto. Pero aquí ya comenzó la creación, en el principio de la creación, ¿ve? El verbo, la palabra, estaba en Dios y era dentro de Dios. Pues el pensamiento de Dios se convirtió por deseo de Dios en su presencia, ángel, palabra. Digamos, para entender esto, Dios usó el ejemplo de la mujer, o usamos el ejemplo de la mujer. Una mujer que está embarazada y quiere dar a luz un hijo o su hijo, el hijo y la madre son lo mismo. El embrión y la mamá ocupan el mismo espacio. El embrión está dentro de la mamá, pero ocupan el mismo espacio. El embrión está dentro de la mamá. Así que lo que le pase a la mamá le pasa al embrión. Lo que le pase al embrión le puede pasar a la mamá. Ambos son la mujer. Los dos, el embrión y la mamá, son la mujer. No la mujer y el bebé. Es un todo, ¿cierto? Pues así es como fue la madre. Pues así es como fue. La madre representa la mente de Dios y el embrión su deseo de ser padre. Luego son lo mismo. Es hasta que se manifiesta la palabra, entonces aparece. O se hace manifiesto el pensamiento. Así pues, ahora podemos ver que Dios se ha manifestado en su ángel, pero no es un cuerpo como el nuestro aún, sino una presencia, sea fuego como en la zarza que vio arder Moisés, o sea un viento recio como el de Pentecostés, sea como truenos y relámpagos y fuego como en la montaña a Israel. Así era él, el Padre estaba en él. Y él recibió la orden de hablar lo que sería creado. Así que traspasamos este espacio junto con él y sucede una gran explosión cuando traspasamos este espacio junto con él. En este espacio la ciencia lo llama Big Bang y eso causó que se expandiera, que hubiera una gran explosión y que se expandiera esa explosión y creara este espacio específico donde está la Tierra o sea, donde está este universo. Ahora dice que por medio de él, el verbo, palabra, Dios hizo todas las cosas. Pues Dios no hizo nada sin él. Esto nos dice que el gran espíritu mente consciente que es Dios estaba en su ángel, hablando todo a existencia. Dios pensaba y el ángel hablaba. ¿Entiende? Al hablar las cosas, el ángel de Dios, las cosas venían a existencia. Esto lo hizo el Señor Jesús aquí en la tierra, para darnos el ejemplo de lo que pasó allá. Él dijo a la tormenta en el mar, calla, y sucedió. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 8, versos del 24 al 27. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ve, aquí tiene la palabra manifestándose. ¿Quién era él? El ángel de Jehová, como lo llama la Biblia, o como llama la Biblia a Dios. Él era el verbo, la palabra de Dios en carne humana. Era él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ve? Génesis capítulo 1, verso 26. Dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Aquí está cumplida esa palabra, o sea, allí donde Jesús para la tormenta. O sea, manifestada. Él era el hombre Dios
que Dios dijo antes, ve, hagamos. ¿Sí entiende? Bueno, volvamos allá porque el estudio se llama belleza y hay que hablar de eso. Bien, estamos con el Hijo de Dios que comienza a hablar y surge la luz. De esa luz, Él habla y surgen planetas, estrellas, soles, cometas, asteroides, lunas y sobre todo el polvo estelar de luz, formando bellas imágenes que hoy podemos ver por medio de fotografías del telescopio James Webb, pero también del Hubble y otros. Las vemos y nos maravilla su belleza. Luego la Tierra estaba sin orden, andaba vagando por ahí, estaba sin orden y vacía. Y entonces Dios se movió sobre ella. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la Escritura. La puso en orden en este sol, o sea, en órbita en este sol, y le puso la luna. Y vemos qué hermoso es ver la luna llena, ver el sol brillar sobre las praderas y bosques. Así fue que Dios vistió la tierra con bellos árboles, con hierbas que dan flores hermosas, frutos hermosos, creó montañas hermosas, valles hermosos, ríos bellísimos, todo hermoso. Luego creó insectos hermosos, como las mariposas de diversos colores y muchos que son muy bellos, como las catrinas, insectos con puntos de colores, conchas, caracoles y mucho más. Luego, las bestias. Uno ve caballos hermosos, toros hermosos, búfalos, llamas, camellos, cebras, gorilas, orangutanes, monos, todo ello. Y en los mares también lo hizo. Aves hermosas como los pavos reales, los quetzales, los tucanes, los gorriones y muchos otros. Toda una belleza en la tierra. Aún creó a la bestia llamado serpiente, que es un humano, un ser pensante más astuto que todas las bestias. Así lo dice la Biblia. Y a cada bestia, insecto, etcétera, los creó hembra y macho. Hermano, ¿y al ser pensante también lo creó macho y hembra? Sí. Y toda la creación la creó Dios en 7 tiempos, los cuales llamó días. Luego, finalmente, si usted me pregunta, ¿y cuántos años tenía cada tiempo? No lo sé. No lo sé, solo Dios los llamó tiempos o días. Luego la Biblia dice, en aquellos días, no está hablando de días de 24 horas, sino en aquellos tiempos. Eso es para que entienda lo que quiere decir días ahí. Luego finalmente, Él mismo se transforma en un cuerpo humano, visible, y con sus propias manos forma del polvo de la tierra a un humano, al cual llamó Adán. A este humano lo creó Dios como a Él mismo, soplando vida de Dios en él para que viviera por siempre, si no fallaba. Él fue el ensayo para crear a sus hijos eternos. Lo malo que Dios le dio una orden, la cual no cumplió, por causa de la mujer que el mismo Dios le hizo como compañera. Y Adán cayó de la gracia de Dios, por obedecer a su compañera, que ya había caído con el ser pensante. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos del 7 al 8. Dice allí, entonces Jehová Dios, el Señor Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ve, el otro no era un ser viviente, el otro iba a morir. Ahora, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahí lo tiene, bien claro. Y en Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, ponga atención, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí entiéndase claramente que el árbol es el hombre astuto que sabe el bien y el mal. Es el hombre creado aquí en la tierra, el hombre humano. No el Hijo de Dios, sino el humano, el creado primero, el ser pensante o serpiente. Bien, eso lo podemos descifrar en Mateo capítulo 3, verso 7 al 10. Dice allí, pero cuando Juan el Bautista, vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, o sea, religiosos, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
vamos a analizar eso. ¿Qué es la generación de víboras? Son víboritas. Entonces, más bien allí es generación de serpientes, pero el traductor le pone víboras. Y no es lo mismo una víbora que una serpiente, porque serpiente es un ser pensante y una víbora no, es un reptil. Así que dice, generación de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ve? ¿Hijos de quién? De Caín. Caín era hijo de la serpiente original. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego, oiga lo que dice Juan, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuáles árboles? Pues de los malos, de esa generación de víboras, de esa generación de serpientes. Son árboles. El hombre es un árbol. Por eso dice ahí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, o sea, igual como sucede en la tierra, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entiéndalo claramente, no está difícil. Aquí se aclara ese misterio. Juan el Bautista dice claramente a los religiosos de su día, generación de serpientes. Dice víboras. Yo creo el traductor no quiso que se escuchara tan estridente. Pero es lo mismo. Y se los dice porque son hijos de Caín. Hijo del ser pensante astuto. Más que todas las bestias de la tierra. ¿Ve? Él sabía el bien y el mal. El que sabe el bien y el mal. Ese es un hombre astuto. Ese es el árbol del cual dijo, no comas ni te acerques a él porque sabe el bien y el mal. Bien, usted sabe eso. Deje que su hijo adolescente se junte con una persona astuta o con una personita astuta y se lo echará a perder, eso es seguro. Pues ellos eran árboles, generación de ese mismo árbol. Por eso les dice que ya el juicio, el hacha representa el juicio, está lista para cortarlos y echarlos al fuego, el infierno. ¿Ve? Usted no puede decir que miento o hará mentirosos a los profetas y apóstoles que dijeron eso. Bueno, y entonces Dios hizo a Adán, porque no le encontró compañera, le hizo ayuda idónea entre las bestias. O sea, no le encontró compañera, o sea, compañía, ayuda idónea entre las bestias. Así que lo que hizo Dios fue que le sacó una costilla y de ahí hizo la cosa más bella que pudo haber creado sobre la tierra, la mujer. Hermano, pero usted ya dijo que los seres pensantes tenían mujeres. Sí, una de ellas fue la que tomó Caín. Sí, pero como en los animales, el macho es el más bello. ¿Ve? Esta mujer superaba en belleza a cualquier otra. No importa cuánto se pintaran las otras o si se hicieran cirugías. Hay una belleza que no se ve con el ojo humano, ¿entiende? Pero aún faltaba otra belleza. Nos venimos pues hasta 2000 años atrás, 2000 años y un poco más atrás, y encontramos a esa belleza hablando con el ángel Gabriel. Esta mujer la escogió Dios, como a la primera la escogió el diablo para que tuviera a su hijo en la carne. A diferencia de esta que escogió Dios, Dios no le trajo o no la convenció con religión, ni la sedujo. Mandó a ese ángel a decirle la verdad. Ha sido escogida para tener un hijo de Dios en la carne. Lógico, ella se espantó, pero aceptó la voluntad de Dios. Hoy les dice uno la verdad y se espantan y se van. No quieren saber nada de Dios. ¿Ve usted la diferencia de la belleza? Es de la que estoy hablando. Ahora, Lucas capítulo 1, verso 26 al 32 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludos sería ese? ¿Qué salutación sería esa? O sea, ¿qué saludo era ese? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso sucedió. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Una virgen desposada era comprometida desde antes. Por eso dijo, no he conocido varón. Donde dice se turbó es se confundió, con cierto espanto, con cierta intriga, con cierta incertidumbre de ¿qué es esto? Y el ángel le predicó o dijo la verdad. El deseo de Dios que ella fuera la madre de ese Hijo de Dios, y le dio su nombre y cómo sería llamado. Mucho más bello que esa madrecita cargara al Hijo de Dios. La gracia misma de Dios dada a nosotros todos. Usted no encontrará mujer más bella que esa damita bañando a Dios en carne humana y criándolo para ser sacrificado por su pecado y por mi pecado y el de ella también. Al nacer ese bebé nació la cosa más bella sobre la tierra, que aún un coro de ángeles cantó a los pastores en los campos, cuando les avisaron que había nacido en Belén, un Salvador, que habíamos hallado gracia delante de Dios. Dijeron ellos, cantaron ellos, paz a los hombres de buena voluntad, y por eso daban gloria a Dios en las alturas. Vea usted. Y sin embargo, casi 1000 años antes, un profeta dijo, Isaías, específicamente dijo, Isaías 53, verso 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, o sea, como que volteamos para otro lado. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Señor Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los malvados su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las maldades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. No hace falta mucha explicación de esto. El que no era bello en la carne fue el hombre más bello sobre la tierra. Y cuando estaba en la cruz sufriendo por el castigo de nuestros pecados, él fue el ser más hermoso sobre la tierra. Y cuando él venga por los suyos, que espero que estemos todos allí, él será el más bello sobre los cielos también. Y será para nosotros un asombro de ver todas las bellezas de Dios en los cielos.
y no en fotografías, sino en vivo, y Él explicándonos qué es cada cosa. Luego vendremos con Él a habitar esta tierra, que ha perdido casi toda su belleza por causa del pecado, pero ya estará purificada y entonces será 1000 veces más bella que como fue en tiempos de Noé, en tiempos de Enoc y en tiempos de Adán. Y por esto mismo, hermanos, hermanas, reflexionar todo lo que perderemos si no ponemos nuestra vida en manos de Dios. De verdad, dejar que Él nos dirija en todo, entregándole a Él nuestra voluntad o nuestro libre albedrío, que es nuestra libre decisión. Él conoce todo el futuro y sabe por dónde guiarnos. Nosotros solo vemos un poco más allá de nuestras narices. Él lo ve todo, lo sabe todo, lo entiende todo. Y Él escoge a personas para guiarlo a usted y que no se pierda. No son guías religiosos, esos los escoge la religión de donde son. Los guías de Dios, Él los consigue, Él los entrena y Él los manda. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 33, versos del 33 al 34. Dice el Señor Jesús: serpientes, generación, por eso le decía yo de lo de Juan, que decía serpientes, no víboras. Serpientes, generación de víboras, ¿ven? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, o sea, por esto mismo, yo les envío, he aquí, miren, yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y a otros crucificarán, y a otros azotarán en sus iglesias, en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. ¿Sucedió eso? Sí, ahí lo tiene. Y como Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, Él sigue escogiendo a los suyos y mandando a los suyos, no religiosos. Ahí lo dice Él mismo, no necesita explicarse. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos los que se están preparando, a los que están en camino y a todo el que quiera creer y seguir al Señor que es el que da la belleza. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera Torres.